Amados hermanos, en el capítulo 12 de Mateo leemos: El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Generalmente, lo bueno y lo malo del carácter de alguien se exterioriza a través de sus dichos. Las palabras son una excelente forma de medir el nivel de bondad de una persona. A los que les gusta hablar a espaldas de otros, muestran la maldad que hay en sus corazones, al juzgar, condenar y murmurar de los demás. Si tienen odio en el corazón, se reflejará en sus expresiones. Por ejemplo, cuando está en buenos términos con alguien, encubrirá sus faltas y malas acciones. Sin embargo, si esa relación se torna conflictiva, las divulgará. Aquellos que son educados reprimen sus malos sentimientos y no los revelan. No obstante, sus palabras pueden volverse dagas punzantes o aguijones, penetrantes dependiendo de la situación. Contrariamente, aquellos que tienen una conducta intachable y buena lo manifestarán en sus dichos y acciones. De un corazón bondadoso y empático emanarán palabras y acciones edificantes. Alguien así no se enojará ni mostrará antipatía hacia aquellos que discuten o están equivocados en sus conceptos o ideas. A medida que tenga amor y misericordia sacrificiales, junto con el fruto del espíritu de bondad, benignidad, paciencia y dominio propio, sus palabras y acciones se asemejarán al carácter irreprochable de Cristo. Cuando un perfume se rocía, despide su fragancia, pero el aroma desaparece después de un tiempo. Sin embargo, en alguien intachable, la fragancia de Cristo permanecerá. Y esa misma esencia será grato aroma de vida para las almas moribundas. Este debe ser el objetivo en su vida de fe: cultivar un corazón que refleje el corazón intachable del Señor Jesús. Así, irradiará vida y esperanza para aquellos que no la tienen. Hermanos, el tercer aspecto del carácter irreprochable de Jesús es que no gritaba ni levantaba la voz en público. Esta es la evidencia del carácter intachable del Señor. Su forma de caminar, postura, lenguaje y hábitos eran perfectos e inmaculados. En otras palabras, se comportaba de manera educada y correcta. La carta a los Efesios menciona: Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Cuando los niños no actúan como los padres quieren, no deben irritarse con ellos, preguntándoles por qué son así. Primero, deberá ver si ha accionado siguiendo el ejemplo del Señor y han sido un buen ejemplo para la familia. Los hijos son el reflejo directo de sus padres. Imitan la forma en la que los padres se comportan y hablan. Si un niño ve que sus padres se enfadan con frecuencia, se volverá irascible y sensible. A medida que crecen y llegan a la edad adulta, su ira y agresión se direccionarán hacia sus padres. Ya de mayores, los padres no podrán controlarlos. Y lo lamentable es que toda la familia resultará perjudicada. En realidad, los padres son los responsables por no haber educado a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Generalmente, tienen este remordimiento. Se sienten impotentes, a menudo se dan por vencidos. En el peor de los casos, dejan de hablar con sus hijos. Y el distanciamiento hace que no se reconcilien. Vemos muchos casos de este tipo en la actualidad. Estas familias disfuncionales y problemáticas son el resultado del mal ejemplo que han dado los padres. Ahora bien, si no hay paz en el hogar, o si está enfrentando circunstancias que pueden parecerle irreparables,
por el poder de Dios, aún puede hallar una salida en el Señor. Se preguntará, ¿cómo hacerlo? Le digo cómo. Primero, los padres necesitan arrepentirse y cambiar. Deben darse cuenta de que su mal genio ha causado dolor en la familia y que sus continuas peleas han hecho que sus hijos incuben violencia y se extravíen. Al asumir su parte de responsabilidad y arrepentirse, entonces vendrá el cambio en forma natural y orgánica. Por eso, deje de lado su mal genio y sea gentil y amable. Ore por sus hijos. Entonces, aunque se hayan desviado del camino, el Espíritu Santo obrará en sus corazones. En la medida en que su familia sea luz, las tinieblas huirán y sus hijos cambiarán. Esto también se aplica a las parejas. Si una esposa cambia y sirve a su esposo, el esposo podrá ser salvo. Y en el grado en que el esposo ame a Dios por sobre todas las cosas, será bendecido financieramente. Asimismo, en la medida en que el esposo trate bien a su esposa e hijos, la familia será feliz, tanto espiritual, emocional y relacionalmente. No obstante, si la esposa asiste a la iglesia, escucha la palabra, pero no vive de acuerdo con ella ni sigue las enseñanzas del Señor, a menudo se sentirá irritada y aunque le comparta el Evangelio, su marido no abrirá su corazón. Por otra parte, si el esposo ha sido el primero en venir a la iglesia y ama a su cónyuge como a su propio cuerpo y la sirve con amor, entonces su esposa e hijos lo respetarán y obedecerán. Y la familia no solo será evangelizada, sino que habrá felicidad en el hogar. Sin embargo, incluso si el padre de familia asiste a la iglesia, pero no muestra ningún cambio y continúa dando órdenes y reprendiendo con violencia a sus hijos, entonces la familia no lo escuchará, sin importar lo mucho que les comparta el Evangelio. Sus expresiones y acciones diarias afectarán el entorno familiar y Dios no responderá a sus oraciones. Por eso, trate a su familia siguiendo el ejemplo del Señor. Ahora, comportarse o actuar de acuerdo con las enseñanzas del Señor no significa haber llegado al nivel del Espíritu. Sin embargo, en la medida en que crezca espiritualmente, sus modales, su misericordia y compasión hacia los demás se manifestarán en sus dichos y acciones. Su forma de caminar, su postura al sentarse y sus expresiones reflejarán su corazón y carácter. Tal es su corazón, tal es la persona. Si su corazón está lleno de bondad y amor, será algo natural que sirva a los demás y muestre consideración hacia otros. No buscará su propio beneficio, perjudicando a otros. Este es el corazón de alguien que está lleno de bondad del Señor. Se sentirá mejor sirviendo que siendo servido. El ejemplo en la instrucción del Señor no se trata simplemente de buenos modales o urbanidad exterior. Más bien, es un medio o vía para asemejarse a Él y llegar a la plenitud del Espíritu. De ahí que es importante corregir rápidamente sus deficiencias y carencias en su comportamiento. Claro, hoy no podemos abarcar todo este tema. Sin embargo, veremos algunos aspectos importantes. Por ejemplo, los que tienen mal genio generalmente caminan, hablan y se mueven bruscamente. Juzgan y critican impensadamente o tienen la mala costumbre de interrumpir bruscamente en medio de una conversación. Eso demuestra falta de empatía hacia los demás. Si tiene esta clase de hábitos descomedidos, deberá corregirlos rápidamente. Si se mueve demasiado o si lo hace en forma apresurada, podrá tropezar con alguien o romperá algún objeto. Es posible que coma demasiado rápido y mientras habla, salpique
o expectore partículas de comida. Todo esto son actos de descortesía. No obstante, si eso se repite, se volverá un hábito pernicioso y su comportamiento no reflejará el carácter del Señor. Si cada área de su vida es recta y ordenada, eso se expondrá en su vida diaria y los demás lo verán. Algunos tienden a moverse mucho en el cuerpo o caminan dando grandes zancadas. Otros no pueden quedarse quietos ni siquiera cuando están sentados. Hay quienes se sientan encorvados, sacudiendo las piernas o jugueteando con las manos. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo caminaba o se sentaba el Señor Jesús? Sería bueno que fijara en su mente la forma de comportarse del Señor. Así podrá asemejarse a Él en su comportamiento y postura. A veces, alguien puede parecer bien educado en sus modales, pero al conversar podrá decepcionarse. Podría aparentar ser alguien correcto y decente. Sin embargo, al escuchar su léxico, se dará cuenta que su carácter no es de lo mejor. Si tiende a murmurar o a comentar las faltas de los demás, naturalmente no querrá estar cerca de esa persona. Lo que sale de la boca refleja directamente lo que hay en su corazón. El capítulo 3 de Santiago dice: porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabras, este es hombre cabal, capaz también de frenar al cuerpo entero. Y el versículo 26 agrega: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Si realmente anhela santificarse, es importante ser muy cauteloso con lo que dice. Evite hablar mucho, incluso si lo que dice es verdadero. En las muchas palabras podrá incurrir en error. No deberá articular algo sin antes pensarlo. Además, deberá usar en forma correcta las palabras que enuncia, sabiendo claramente su significado, a fin de evitar malos entendidos. Otros hábitos que deberá corregir: tocar repetidamente a alguien con la mano mientras habla, o reírse a carcajadas, o conversar con voz demasiado alta, molestando a los demás. Incluso hay quienes señalan con el dedo mientras están platicando, incomodando a los demás. Hablar con la boca llena, despedir saliva mientras conversa o dialogar en voz alta en lugares públicos también son hábitos mal vistos. Hay otros que rara vez sonríen y sus expresiones faciales son indiferentes. Y no es porque estén de mal humor o no les agrade con quien están hablando, sino es porque tienen arraigado en su interior esa dureza o frialdad en su rostro y su tono de voz es poco amable. Por otro lado, hay quienes tienden a hablar repetidamente de sí mismos sin tener en cuenta a los demás. Otro acto de descortesía es mirar su celular durante una comida o una reunión. Lo más probable es que malinterpreten su actitud y piensen que no le interesa la conversación que están sosteniendo. Espero que tenga en consideración lo que acabamos de mencionar y corrija lo que tenga que corregir. Para ayudarlos, les voy a compartir un secreto. Pregúntese en cada situación qué habría dicho o hecho Jesús. Entonces el Espíritu Santo, en su interior, le responderá. ¿Qué diría Dios o el Señor al ver la forma en la que responde o reacciona en ese momento? De hecho, Dios y el Señor pueden verlo en todo tiempo. Además, el ángel asignado para protegerlo siempre estará a su lado. Colosenses capítulo 4 dice: que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Y en Efesios también se reitera: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Estos dos versículos nos dan la pauta para emanar esa fragancia llena de gracia de Cristo y así edificar a los demás con palabras de bendición. El cuarto aspecto del carácter y conducta irreprochable del Señor
es que no quebró la caña cascada ni apagó la mecha humeante. Tal vez se pregunte, ¿a qué se refiere este pasaje? Primero, veamos la caña quebrada, rajada o maltrecha. Primera de Pedro menciona, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Jesús comparó la vida física o terrenal con la hierba. Una caña representa a una persona. Particularmente las cañas quebradas se refiere espiritualmente a los que sufren las presiones y adversidades de este mundo y cuyos corazones han sido heridos y rotos. La hierba, que no tiene espíritu, muere cuando se seca. Sin embargo, el ser humano tiene un espíritu inmortal y por eso será juzgado en el día final, tal como está escrito en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Si cree en Jesucristo y es hijo de Dios, tendrá acceso a la vida eterna en el cielo. Aquellos que no creen en Jesucristo como su Salvador sufrirán para siempre en el fuego inextinguible del infierno. Si alguien vive en la opulencia de este mundo, pero después de morir sufre en el fuego eterno del infierno, su destino será peor que el de la hierba, que desaparece después de morir. El capítulo 6 de Mateo señala, si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Si Dios valora incluso la hierba del campo, ¿cree usted que podría abandonar a aquellos que han sido creados a su imagen porque han pecado inducido por Satanás? No importa lo perverso que haya sido alguien, Dios no lo abandonará si tiene la mínima conciencia para arrepentirse. Este pasaje refleja el corazón mismo de Dios y de Jesús al decir que no quebrará la caña cascada o maltrecha. No obstante, el hecho de que Dios tarde en su juicio no significa que no habrá juicio. El juicio de Dios se ejercerá estrictamente. La gracia de Dios no elude la justicia ni su juicio. Segundo, la mecha. Forma parte de una vela, lámpara o estufa de querosene que se hace enrollando un hilo. Si una mecha humea, su llama se estará apagando. Sin embargo, aún quedará algo de fuego o brasa. La mecha se refiere al espíritu del hombre. Como señala Proverbios, la luz de los justos brilla radiante, pero los malvados son como lámpara apagada. La Biblia compara el espíritu con una lámpara, y la mecha humeante se refiere al estado en que la luz de la salvación se está desvaneciendo. No apagar la mecha que humea significa que Jesús no extinguirá esa pequeña brasa que todavía queda en un alma manchada por el pecado. Si queda incluso una minúscula flama que pueda reavivar el fuego, es decir, si alguien tiene la mínima chispa de conciencia para aceptar a Jesús como su Salvador, entonces la mecha no se apagará. Hermanos, Jesús no romperá la caña quebrada, ni maltrecha, ni apagará la mecha que apenas arde o humea, hasta que haga triunfar la justicia. Justicia se refiere a la victoria del juicio y tiene varios significados. El primero es el juicio que sigue cuando finalice el cultivo del ser humano, donde todos serán juzgados de acuerdo con lo que han hecho en la tierra. Sin embargo, Dios no quiere que nadie se pierda ni enfrente la muerte eterna en este juicio. El capítulo 3 de Juan nos dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aunque todos serán juzgados en el día del juicio del gran trono blanco, incluso mientras viva en esta tierra, el juicio ya se está llevando a cabo al creer o no en Jesucristo como el Mesías. Si cree en Jesucristo y recibe el Espíritu Santo, su espíritu que ha estado muerto o inactivo volverá a la vida, será hijo de Dios
y su nombre se escribirá en el libro de la vida. Por eso gozará de la gracia y bendición de la vida eterna en el cielo. Los que no aceptan al Señor vivirán como esclavos del pecado. Eventualmente irán al infierno al finalizar sus vidas en esta tierra. Es decir, los que no creen en el Señor ya han sido juzgados. Es importante recordar que incluso los creyentes que han aceptado al Señor puedan salir del vallado límite de la salvación. Cuando uno acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios le enviará el Espíritu Santo, quien le ayudará a sellar su completa salvación y convertirse en verdadero hijo de Dios. El capítulo 16 de Juan menciona acerca del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. El Espíritu Santo habita en los corazones de los creyentes, les da discernimiento y los guía hasta que lleguen al cielo. También los encamina a la verdad y los ayuda en su debilidad. Por eso, la frase «hasta que haga triunfar la justicia» expresa el amor de Dios y del Señor. Hermanos, no se desanimen, ni se rindan. Si hayan en su interior carencias o patrones negativos, aférrense a la gracia y al amor de Dios, del Señor y del Espíritu Santo, que lo ayudarán hasta que el Señor lleve la justicia a la victoria. Es decir, hasta que se encuentre con el Señor al final de su vida. Este es el mensaje de hoy. Además, tiene al Espíritu Santo quien lo ayudará. Conociendo sus debilidades, Dios envió al Espíritu Santo para alentarlo, fortalecerlo y guiarlo. El Señor mismo desde el cielo está intercediendo por cada uno y Dios, por amor, lo bendecirá en este mundo proveyendo sus necesidades. Recuerde esto, jamás diga que no puede cambiar. Nunca diga que es imposible creer. Grabe este mensaje en su mente y corazón. Aquí termino. Hoy hemos hablado del carácter y del comportamiento irreprochable del Señor, que no gritaba ni levantaba la voz al hablar. También compartimos el corazón de Dios y del Señor, que no rompía una caña quebrada ni apagaba una mecha que humeaba hasta que haga triunfar la justicia. Hermano, a través del inagotable amor de Dios, usted ha recibido perdón, salvación, sanidad y vida eterna en el reino de los cielos. Incluso si cae y se cansa, el Señor no se dará por vencido. Más bien, lo fortalecerá e intercederá por usted. Esta es la clase de amor que deberá mostrar y difundir a sus vecinos, amigos, compañeros de trabajo y al resto del mundo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que guíen a la salvación a todas esas almas rotas, descarriadas y con el corazón destrozado, imitando la conducta y el carácter del Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios y del Señor. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago.
Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.